A continuación Hablo. nos va a platicar el ingeniero Sergio Nuño. Es ingeniero civil graduado de la Universidad Panamericana con maestría en estructuras. Cuenta con experiencia dentro de la industria del acero y el diseño estructural. Actualmente trabaja como especialista de aplicación en Tekla Structures para México, Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la prefabricación digital. Vamos a llevar de la ingeniería estructural hacia una realidad mixta. ¿Cómo es la información al día de hoy? Pues es un entramado complejo de diferentes disciplinas, distintas soluciones, donde cada una tiene distintos formatos y distintos software. Entonces, tenemos que hacer una buena coordinación y una buena gestión de nuestros proyectos. Actualmente, dentro del paradigma común de las empresas, nosotros podemos tener documentos 2D y modelos 3D o modelos BIM, que realmente, si no estamos bien embarcados dentro de una filosofía BIM, pues podemos caer en no saber si los documentos 2D son los que dominan el proyecto o es nuestro modelo de coordinación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para agregar valor? Aprovechar la información que alguien más ya hizo en algún momento. Entonces, dentro de la industria, pues típicamente igual dentro del paradigma actual, nosotros trabajamos en silos. Entonces, por ejemplo, arquitectura puede generar su propio modelo, ya sea, pues no sé, en las distintas herramientas que hay, ya sea SketchUp, Revit, ArchiCAD, y pasarnos el modelo para poder empezar a reutilizarlo nosotros dentro de la parte estructural, poder generar nuestro modelo de análisis y diseño, hacer esa ida y vuelta iterativa según nos solicita la información y realmente ya llevarlo a un nivel de fabricación totalmente, poder generar entregables para construcción, poder comunicar información a contratistas como por ejemplo lo es el tipo de cimbra, estrategias de montaje, tipo de manufactura si necesitamos comprar pues a distintos proveedores algo en particular. Y esto es algo que nos da mucho valor dentro de la industria, poder aprovechar algo que alguien ya hizo anteriormente y no realmente trabajar en silos con modelos desligados que quién sabe si respetan la intención de diseño que se tuvo en un principio. Por ejemplo, no sé si ustedes estén familiarizados con la parábola de los ciegos y el elefante. Si no lo están, se las voy a contar rápidamente. Estos ciegos los llevó un rey en la India y los hizo que cada uno palpara una parte del elefante. Entonces, el que palpó la pata decía, bueno, esto es como una columna. El que palpó la punta de la cola dijo, bueno, esto es como un cepillo. El que palpó la trompa dijo, esto es como una rama. El que palpó el colmillo dijo, esto es como un sable. Que en realidad estaban correctos todos, sí, pero no estaban pudiendo percibir la totalidad del proyecto. Entonces, lo mismo pasa con un edificio. ¿Qué quiere ver el arquitecto? Pues el arquitecto entrega su intención de diseño, le pone pasión a sus planos, le pone pasión a todos sus entregables y él se enfoca en la parte pues estética y funcional, ¿no? El ingeniero, ¿qué es lo que quiere ver? Pues la seguridad estructural, que no se caiga, que nosotros podamos estar ahí en nuestra obra sin ningún problema. ¿Qué hace el contratista? El contratista se encarga de coordinar, de revisar tiempos y el dueño pues se encarga de los precios, ¿no? De revisar realmente cuánto es lo que nos debe costar y poder tener ese control. Entonces, cada uno es maestro dentro de su arte, pero pues se deben de conjuntar todas esas expertices dentro de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, precisamente nosotros debemos ir más allá de los ciegos y poder percibir la totalidad del proyecto. ¿Dónde están los riesgos actualmente? Si nosotros creamos información general, información que no es apta para construcción, que no llega todavía a un nivel fabricable, vamos a tener varios problemas. Podemos tener problemas en los cuales se congela nuestro diseño. ¿Por qué? Porque hay indefiniciones, porque hay solicitudes de información, porque a lo mejor empezamos a parar nuestras líneas de producción, porque a lo mejor empezamos a parar montaje, porque vemos que hay detalles que no habíamos considerado y porque hay
elementos que realmente impiden un nivel conceptual de nuestra obra, de nuestro elefante, de nuestro proyecto. Entonces, precisamente es más fácil generar un modelo con un nivel de desarrollo alto desde un principio. No importa que a lo mejor no haya mucha certidumbre de la información, de definición de proyecto, se puede ir proponiendo algo que hacer algo esquemático, hacer detalles tipo y regresar a nuestro modelo 2 meses después, que tal vez ni siquiera está la misma persona que inició, que tal vez nosotros tenemos o está encargado en otro proyecto, o que realmente pues se nos pueden ir varias cosas, ¿no? Entonces, entre más certeros seamos en nuestro nivel de información, mientras más confiables seamos, pues va a ser mucho más sencillo poder llevar un proyecto a buen puerto, desde la parte estructural ya hasta la parte pues construible directamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pensar realmente nuestra estructura para que sea construible. Tenemos que pensar en este caso, en la parte de la ingeniería estructural, pues como estructuristas, no se vale estar maquillando a lo mejor un entregable y estar haciendo modelos BIM que están desligados totalmente de lo que entregamos al final y de cómo se está construyendo. O sea, no llegar a unos planos as-built que son totalmente diferentes a la intención original de diseño, ¿no? Sino realmente poder respetar y poder ser cabales con nuestra información, poder extraer toda nuestra información directamente del modelo, que sea nuestro eje central y rector de todo esto, y que realmente tengamos pocas solicitudes de información. ¿Por qué es tan importante este tema de las solicitudes de información? Porque realmente es lo que nos mata dentro de un proyecto. Entonces, ¿qué queremos decir nosotros con constructabilidad? Tener el nivel de detalle más alto, el nivel de desarrollo más alto también, poder confiar plenamente en que tal cual como está modelado un proyecto, la última tuerca, tornillo, arandela, milímetro de soldadura, doblez gancho de concreto, de varilla, perdón, cómo interactúan los elementos, los choques, digamos, entre las disciplinas, y realmente preguntarnos si puede construirse un proyecto dentro del mundo real y qué tan distinta es esa construcción a esa concepción de nuestro proyecto. Entonces, realmente no importa qué tan complejo sea, si nosotros coordinamos y entregamos la información adecuada, sin lugar a duda podemos llegar a llevar cualquier proyecto, sin importar esa complejidad, a buen puerto. Entonces, ¿cómo un modelo confiable beneficia a mi equipo? Pues pudiendo compartir información. Si yo, por ejemplo, entrego algo tradicional, un nivel de desarrollo 300, digamos, que tiene ya volúmenes, ya tiene algunas especificaciones generales, y lo complemento con detalles tipo, pues estamos llegando, digamos, a la parte como se entrega actualmente, pero ¿por qué ir más allá? ¿Qué me da ir más allá? Es llevar a un nivel de desarrollo más alto, a un nivel de confiabilidad más alto, a estándares fabricables directamente, nos ayuda a evitar esas solicitudes de información, a esos bombardeos, a esas juntas eternas en las que a lo mejor no llegamos a una buena conciliación, porque cada quien trae una idea distinta del proyecto, del elefante. Entonces, las ganancias terminan mermándose por esas faltas, por esas juntas eternas, por ese parar tiempos, por ese mover recursos de donde deberían estar. Entonces, esas órdenes de cambio precisamente causan retrasos. ¿Y qué nos quiere decir esas solicitudes de información, esas órdenes de cambio? Que faltaba información dentro de la concepción. Por lo tanto, si nos falta información, puede que como se pensó al principio, algunas de las soluciones no son construibles. Al no ser construibles, tenemos que estar rediseñando ya en una fase tardía. Si estamos rediseñando en un momento que no era el más adecuado, pues nosotros perdemos más tiempo y nosotros podemos estar deteniendo a nuestra gente en fabricación, a nuestra gente en obra incluso, y pues eso nos impacta monetariamente, ¿no? Entonces, si hay un rediseño, pues también hay disputas, el saber quién tuvo la razón, quién omitió alguna información, qué pasó, y esas disputas merman la confianza y la comunicación entre los equipos. Entonces, al mermar esa comunicación, va a ser mucho más difícil llevar a cabo nuestro proyecto, y
pues a la larga esto nos va a costar, vamos a estar arrastrando una merma importante en tiempo y en dinero para poder sacar nuestro proyecto de acuerdo a lo planeado. Ahora vamos a entrar rápidamente en un caso de éxito. En este caso es una escultura de Anthony Gormley. Este arquitecto, este diseñador, este escultor lo que hace es se escanea, se toma fotografías, se genera él mismo con distintos materiales. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se escaneó en cuclillas y después de escanearse en cuclillas quiso hacerse a sí mismo como si fuera una torre de transmisión. Esa torre de transmisión está ahorita en Holanda, mide aproximadamente 28 metros de alto, tiene aproximadamente 4.500 elementos de acero, cada uno con 4.400 barrenos. Todas las conexiones se tuvieron que hacer en fábrica, perdón, y todo debía estar aprobado por Anthony. ¿Por qué? Porque él incluso tenía una visión orgánica en la cual su cuerpo era un centro energético, entonces incluso señalaba los chakras del cuerpo y pues era un concepto padrísimo, ¿no? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo se llevó a la realidad? Pues primero se inició el diseño estructural en las plataformas adecuadas. Después del diseño estructural se lleva a ser construible en tecla. Como les digo, cada nodo llevaba aproximadamente 27 elementos que le llegaba y no podía haber ni un solo retrabajo en campo, no podía haber retrasos de que tengo que regresar mi pieza a la fábrica y tenía una logística muy buena. Esto se tenía que montar en año y medio porque incluso la estrategia de montaje era tal, como está así en cuclillas, pues es complicado porque se te puede voltear, ¿no? Se puede voltear si no tenemos una estrategia clara de montaje. Entonces, después de tenerlo en tecla, de llevarlo a la parte construible, a detallarlo de tal manera que se puede generar para construcción, se hicieron los programas de fabricación y de obra y se envió directamente a la maquinaria para control numérico, para precisamente evitar que no embonaran piezas, evitar que hiciera falta algún barreno, que algo no estuviera bien soldado. Y precisamente así empezó la obra. Aquí está el modelo, digamos, ya terminado, con todos sus nodos, con todo su detallado bastante hermoso. Y pues los métodos de montaje, como les digo, tenían que ser por fases, tenían que ver cómo se hundía o cómo reaccionaban las piezas de acuerdo a esas primeras fases de montaje. Todo tenía que ser atornillado en campo, como les había comentado, para poder realmente llevar a un buen puerto, porque era parte de la concepción de Anthony Gormley. Él no quería ver nada de soldadura, él no quería que se viera sucio su elemento. Entonces, ¿cómo quedó montado al final? Ahí lo tenemos y ahorita está volteando a ver hacia el río este hombre en cuclillas y es un ejemplo de cómo podemos llevar desde la concepción hasta la construcción un proyecto sin importar cuán complejo pueda llegar a ser. A lo mejor este es un proyecto de 60 toneladas, pero a pesar de no ser mucho peso, pues tiene una complejidad importante. Pero ¿cuál es el paradigma que deseamos romper ahorita? Tenemos ahora una desconexión de datos. ¿Cuál es el problema? Nosotros creamos modelos BIM increíbles, impresionantes, pero a la hora de llegar a campo nosotros consumimos 2D, consumimos planos, a lo mejor el arquitecto, a lo mejor quien está el encargado de montaje o de obra, pues él consume sus planos de montaje, de fabricación y él realmente eso es lo que sigue consumiendo. A lo mejor alguien imprime incluso una maqueta en 3D, pero si nos ponemos a pensar, todo eso todavía está desconectado de nuestro modelo maestro que hicimos alguna vez, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para estrechar esa brecha y poder tener armonía entre lo que se construye en realidad en campo y lo que se proyectó alguna vez al inicio del proyecto? Teniendo los métodos adecuados de coordinación. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos llevamos a un nivel
de realidad mixta de nuestro proyecto, nosotros podemos coordinar todas las ramas, todas las partes del proyecto. Podemos traernos, por ejemplo, la parte de instalaciones que tal vez venga de Siskiyou, la parte estructural que viene de Tekla, la parte arquitectónica que puede venir de SketchUp, de ArchiCAD. Podemos traernos la programación 4D y 5D que venga de Vico, de Primavera o de donde nosotros querramos, y unirlas de tal manera que nosotros seamos capaces de comparar nuestro proyecto en la realidad. Entonces, ¿cómo es el diseño actualmente? Tenemos que hacer una interpretación de información, tenemos que estar iterando en esa coordinación. A lo mejor, dependiendo de en qué momento empezamos dentro del ciclo de vida del proyecto, esas iteraciones son más o menos, pero todas las partes, todos los involucrados en el proyecto van convergiendo hacia una realidad, hacia una verdad y hacia una construcción ya hecha de nuestro proyecto. Entonces, estamos construyendo esos puentes entre el mundo físico y el modelo virtual, digamos, tratando de hacer que esas iteraciones sean lo más suave posibles, que sean lo más receptibles, lo más digeribles. Y pues, ¿cómo podemos llegar a hacer eso? Podemos incluso precisamente, pues esa parte de lo que ya proyectamos, llevarlo a la vida real, llegar a hacer una fabricación tal cual como se proyectó y tener nuestro detalle, nuestro elemento de fabricación justamente hecho acá. Entonces, si nosotros creamos un detalle de una columna de concreto, un castillo, nosotros podemos darle absolutamente todos los dobleces y de esta manera podemos estar 100% seguros que nosotros estamos trabajando de la manera adecuada. No importa si la calificación de la gente que nosotros tenemos aquí es la adecuada, como hemos visto pues anteriormente, esta es una manera importante de poder llegar a darle ese extra de información que muchas veces no se tiene en campo, que muchas veces se improvisa, que muchas veces echa para abajo todo el esfuerzo que ya se había hecho en la fase de planeación y en la fase conceptual, digamos. Entonces, Sir Isaac Newton decía que nosotros podemos ver más lejos porque estamos apoyados sobre hombros de gigantes. Entonces les voy a presentar a uno de los gigantes que nosotros tenemos por acá. Es Filippo Brunelleschi, que fue la primera persona que creó un artefacto de realidad mixta. Le estoy hablando que Filippo fue un arquitecto renacentista del siglo XIV. Y este señor, ¿qué fue lo que hizo? Este señor creó su perspectiva de este edificio que está en la Piazza de San Giovanni. ¿Qué fue lo que hizo? Le creó un hoyo a esa perspectiva y en base a ese hoyo tomó un espejo y él veía a través del espejo dónde estaba colocada su obra dentro de la piazza, hasta que dijo, ¿sabe qué? Así es como me gusta, así es como debe estar. Y esto lo hizo el hombre hace 700 años. Un tema a lo mejor que pareciera casi mágico para la época, pero en realidad pues no está muy lejos de los alcances que nosotros ahorita estamos requiriendo. Nosotros pues ¿qué queremos? Saber realmente tener la certeza que nuestra proyección es adecuada a cómo va a llegar a la realidad. Entonces, ¿qué opciones tenemos ahorita para precisamente poder ligar el mundo físico y el mundo conceptual? Tenemos la realidad aumentada, la realidad virtual, perdón, que es un reemplazo del entorno con un contenido digital. Una realidad aumentada que es la realidad que nosotros tenemos aquí hoy en día con elementos digitales. O sea, por ejemplo, si ustedes conocen el juego de Pokémon Go, es una clara referencia. Y la realidad mixta, que es una combinación de ambos entornos, tanto el físico como el digital, para poder tener esa certidumbre y esa certeza de cómo voy a llevar a buen puerto mi proyecto. Entonces, ¿qué son los HoloLens y por qué nos inclinamos más a la parte de la realidad mixta? Si nosotros a lo mejor utilizamos realidad virtual, sí es muy bueno, pero ¿cómo lo llevamos a obra?
sin tener algún problema. A lo mejor si yo me pongo mis lentes de realidad virtual, doy 3 pasos para allá, me voy a caer. Entonces necesitamos algo que nos ligue a ambas cosas, que podamos realmente medir, por ejemplo, la diferencia entre la realidad y el proyecto, ver si un muro está a plomo, ver si está a la altura adecuada de desplante una columna, ver si está igual bien plomeado una columna que está bien montada. ¿Y qué son los HoloLens? Pues son computadores que están contenidas dentro de unos lentes, son usables. Por cierto, los tenemos aquí en nuestro booth, si gustan ir a probarlos sin compromiso pueden pasar. Y tiene sensores que mapean el entorno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos anclar nuestro proyecto a un punto base de topografía, que es una de las maneras como ahorita nosotros tratamos de aproximar este proyecto a realidad, a lo mejor tomando puntos base de referencia y poniéndolos en Google Maps. Ya no necesitamos tenerlos en Google Maps, sino tenerlos ya directamente ahí en obra, ¿no? Y esa pantalla muestra holográficamente los elementos a través de nuestros lentes. Entonces, precisamente es una interacción orgánica y viva entre realidad y proyecto. Entonces, ¿cómo lo utilizamos nosotros dentro de la industria? Podemos hacer distintas revisiones de diseño, podemos hacer presentaciones, incluso ante nuestro cliente, decirle, así es como va a estar tu estructura, así como le hizo Brunelleschi en aquel entonces, proyectar cómo iba a estar el proyecto, valga la redundancia, antes de tenerlo construido. Tener un tema de colaboración directamente, tener a varios equipos trabajando, a lo mejor equipo de arquitectura, de ingeniería, de instalaciones, deslindar alguna responsabilidad en caso de que haya alguna omisión en proyecto. Por decir algo, si un elemento de instalaciones está penetrando una viga, una trave que no debería hacerlo, pues podemos realmente hacer ahí la nota, podemos comparar por qué está pasando, podemos decir a quién le corresponde, cuál es la prioridad y arreglarlo, ¿no? Entonces, esto nos hace dar un salto de calidad realmente, poder ser 100% ciertos que nuestra intención de diseño se puede llevar cabalmente. Entonces, aquí traemos otro ejemplo. Este es dentro de una oficina, pero aquí traemos, por ejemplo, el armado de unos muros, de unas traves, y nosotros podemos ver claramente pues cómo están, podemos sentir el espacio, podemos saber si es suficiente, si no lo es, si tal vez los armados no son los adecuados para el tipo de estructura que yo estoy haciendo, y poder realmente hacer alguna corrección incluso antes de que pase algo, ¿no? Antes de que nos cueste, antes de que sea pesado. Y precisamente tenemos aquí otro ejemplo en el cual nosotros podemos proyectar todas las disciplinas que engloban un proyecto. Estas son unas pequeñas escaleras, un marco, pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues las escaleras están con su detallado, con todos sus dobleces, toda su varilla como debe estar. Tiene una parte de concreto prefabricado, tiene una parte de acabados, de arquitectura, tiene sus ventanitas, tiene estructura metálica, y podemos ver cómo conviven en armonía ya en el elemento físico, en la realidad. Y podemos ver si tal vez hubiese alguna necesidad de corrección, a lo mejor alguna altura libre por ahí que deberíamos tener, podemos realmente localizarla y podemos hacer algo antes de que pase, como les digo. Entonces, no importa qué tipo de material sea los que necesitamos, no importa el proceso constructivo, nosotros podemos hacer este seguimiento y podemos asegurar que somos capaces de llevar nuestro proyecto de inicio a fin. Si yo quiero saber, por ejemplo, las cantidades, incluso para cobro, para estimación de las piezas, yo lo puedo hacer. Yo puedo seleccionarlas y aquí me va a decir, a lo mejor pues es una varilla del número 8, mide tanto de longitud, se le compró a tal proveedor, esto ya se montó el día tal, y pues nosotros podemos, como les comentaba, hacer una medición tal vez entre elementos reales y los elementos del proyecto, o solo entre los elementos del proyecto para corroborar a lo mejor alguna
alguna altura libre, algún límite de vano que tengamos por allí, y pues realmente, como les digo, tener la certeza de que podemos llegar a fabricar, a construir tal cual como se tenía planeado en un inicio. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, revisar las propiedades que les había comentado, simplemente agarro, doy un clic a la pieza y aquí me aparece todos los argumentos, todas las propiedades que tiene, la longitud, los diámetros, el estándar de los tornillos, igual incluso puedo decir a quién se los compré, puedo decir si son de tracción controlada, si no lo son, y precisamente pues podemos hacer toda la coordinación de todas las ramas de nuestro proyecto. Si yo quiero traerme, por ejemplo, las instalaciones, el proyecto MEP de Siskiyou, yo me lo puedo traer perfectamente y revisar si hay algún choque, algo que yo deba cambiar. Si a lo mejor estamos trabajando en distintos puntos de pivote, en distintos puntos base entre los elementos, también podemos revisarlos y no va a haber ya incertidumbres en llegar al campo y pensar que tal vez toda la coordinación que se hizo previamente se puede ir a la basura. Entonces, nosotros realmente podemos llegar a esta fase de constructabilidad. Podemos, si nosotros hacemos los esfuerzos para tener este tipo de coordinación y para poder llevar a cabo estos procesos de aseguranza, digamos, de esta calidad, que no importa si nuestra mano de obra a lo mejor no es la más calificada, es mucho más fácil entender algo en 3D, así como hace un rato estaba armando el chico la columna de concreto, que a lo mejor entender un plano, que si a lo mejor es alguien nuevo, pues no está familiarizado con los planos y puede equivocarse, ¿no? Pero vivir algo en 3D nos puede dar mucho más sentido, mucha más noción. Podemos estar completamente seguros que es lo que se proyectó en un principio. Entonces, bueno, sin más por el momento, les agradezco su atención. Espero que haya sido una charla edificante y bueno, pues cualquier duda que ustedes tengan, con todo gusto estamos para resolvérselas. Muchas gracias.